Fue a partir de 2030 cuando se instauró lo que algunos después llamaron nuevo orden mundial. Supongo que no soy el único que piensa esto, y supongo que no era el único entonces, que veía cómo el final se acercaba. No a nuestras espaldas, oculto en los subterfugios de las conspiraciones y el espionaje. No. Todo ocurría ante nuestros ojos. Ya no hacía falta esconderse. Solo tenías que distraer a tu presa, mantenerla ocupada. Como en esas películas en las que el protagonista lanza un par de filetes de carne a los perros guardianes y entra tranquilamente en las instalaciones del villano de turno. La política, como siempre, era uno de los principales temas de debate en los medios. La eterna e inútil guerra entre unos y otros. Algunos seguían hablando de fascismo, comunismo, de extremos y dictaduras. Y sí, de vez en cuando la situación precaria de un país hacía que florecieran ideas un tanto totalitarias. Pero en el siglo XXI ya no había espacio en el mundo para dictadores. Tan pronto aparecían como desaparecían. Eran tendencias que no se sostenían en el tiempo. A otros, como yo, sin embargo, quizás recordando aquellos libros de Asimov o Arthur C. Clarke, que leíamos siendo chavales, veíamos al enemigo en otro lugar. Empresas como Neocorp habían crecido tanto en las últimas décadas que su poder era inconmensurable. Sus activos superaban el PIB de muchos países. Sus tentáculos llegaban a todas partes. Desde laboratorios y alimentación a contratos de defensa. Empresas que hacían cada vez más fuerza posicionando a sus agentes en importantes puestos políticos. Cuando los gobiernos no fueron capaces de controlar el caos en las grandes ciudades, entregaron el poder a empresas como Neocorp. Fueron 7 años críticos en los que se derramó mucha sangre en pos del orden, en los que la ley marcial se impuso con mano de hierro por parte de una todopoderosa compañía privada, mientras las fuerzas de seguridad del Estado eran relevadas de sus puestos o sustituidos sus mandos por agentes de Neocorp. Pero esta historia os la contaré en otra ocasión. Ahora no sé por qué mis dedos me llevan a escribir y recordar lo que sucedió después. Una década de relativa paz que precedió al fin de nuestro mundo. Neocorp consiguió en 2034 restablecer un orden relativo, aunque de forma autoritaria. Y como suele ocurrir, después de la tormenta vino la calma. Gracias a hábiles publicistas, carismáticos personajes y una continua propaganda, convencieron a la mayoría de que ellos eran el futuro. El logotipo y las siglas de Neocorp aparecían en todas partes como una bandera. Invirtieron miles de millones en su campaña Un Mundo Nuevo. Spots en los que contemplábamos familias felices viviendo una vida de ensueño, rodeados de comodidades proporcionadas por la tecnología. Por momentos, recordaban a una película de ciencia ficción de los años 60. Y cumplieron su promesa, aunque después descubrimos que todo había sido una treta para insertar a las máquinas, cyborgs, androides, robots o como queréis llamarlos, en nuestro mundo de forma amistosa, y poco a poco ir apartando el grano de la paja, por decirlo de alguna forma. Los últimos modelos tenían un aspecto tan humano que era completamente aterrador. Pero los primeros eran más artificiales, parecidos a un maniquí o a uno de esos muñecos de acción con los que juegan algunos niños. Los primeros 10 años fuimos conejillos de indias para la mejora de las nuevas inteligencias artificiales. Hubo incidentes y grandes desastres que se escondieron entre millones de archivos. Lo sé con seguridad, porque Neocorp me contrató en 2034 como psicólogo y asesor. Mi tarea, después de firmar un blindado contrato de confidencialidad, por supuesto,
era supervisar uno de los grupos experimentales, optimizar la programación y ayudar a los propios robots si fuese necesario. El primer modelo de asistente personal de la compañía era el XN1. Ya era antropomorfo. Estaba preparado para servir tanto en tareas administrativas y de limpieza como en el cuidado de niños y ancianos. Todos programados a partir de las famosas leyes de la robótica creadas para la ficción por el gran Isaac Asimov, que por si alguien no las conoce, son las siguientes. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Elegimos a unas familias tipo que encajaban en el ideal de Neocorp. Familias que supuestamente sentarían las bases de la nueva sociedad, del nuevo orden. Serían el ejemplo para el resto, ordenadas, sumisas, patriotas y sin lo que llamaban pensamientos subversivos. Decidimos también que el aspecto exterior del XN1 no fuese humano para que no produjese ningún tipo de inquietud o miedo a sus dueños. El 4 de septiembre de 2034 salieron de la fábrica de Neocorp en Massachusetts los 12 primeros modelos del XN1. Numerados entre el 001 y el 012, repartidos entre Europa, América y parte de Asia. 8 de los 12 tuvieron fallos críticos, 7 de los 8 ocasionando víctimas mortales. Fue un completo desastre. Uno de los casos que yo supervisé fue el de los Méndez, una de las llamadas familias Neocorp, un matrimonio con 2 hijos. Ella era una abogada de cierto prestigio, él arquitecto, y los 2 niños, de 8 y 12 años, eran estudiantes sobresalientes. El primer contacto fue perfecto. Imaginad la cara de esos niños cuando los operarios de la empresa desembalan en mitad del salón al XN1 003. Cuando da sus primeros pasos, saluda cortésmente a todos y se presenta. Los chavales gritaban y corrían alrededor de él, como si fuese la mañana de Navidad. El XN1 tenía una cámara incorporada en su visor y nos permitía analizar cada situación en directo. La programación del cerebro cuántico permitía al XN1 hasta cierto punto aprender usando esencialmente una lógica matemática. Era consciente de las emociones humanas, sus causas y sus consecuencias. Y antes de salir de la fábrica, se añadía un anexo específico para las necesidades de cada cliente. Los resultados del primer mes fueron óptimos. El rendimiento familiar tanto en casa como en el trabajo había aumentado un 400%. Tareas que ocupaban horas, XN1 las hacía en segundos. Sí, notamos un exceso de asertividad en su comportamiento, pero no le dimos importancia. Los niños también disfrutaban en todo momento. XN1 no se cansaba, no se enfadaba, y gracias a sus extremidades hidráulicas era capaz de proezas con las que ningún humano podía competir. Los niños lo miraban como si estuviesen ante un superhéroe. En cualquier familia, esto podría haber producido un conflicto de poder con el padre o la madre, que se resolvería con el tiempo. Pero el señor Méndez nos ocultó que era un alcohólico con un terrible complejo de inferioridad, y pronto vio al XN1 como una amenaza. Reprochaba a su mujer el haber usado al robot para realizar ciertas tareas. «Ahora él es la primera opción, ¿verdad?», le decía. Parecía algo inocente, incluso gracioso en algunos momentos, pero la relación del señor Méndez hacia nuestro robot era cada vez más tensa. Una noche, el padre de familia llegó a casa un poco tarde.
Nadie lo recibió. Extrañado, subió al piso de arriba. Su mujer estaba en la ducha. La puerta de la habitación de sus hijos estaba abierta. Se acercó y vio cómo XN1 arropaba delicadamente a los niños. Uno de ellos, posiblemente producto de la ensoñación, dijo: «Buenas noches, papá». Méndez frunció el ceño y sus ojos se llenaron de rabia. Bajó las escaleras y se encerró en su despacho. Abrió una botella de whisky y comenzó a beber compulsivamente hasta que estuvo borracho. Estaba muy alterado. Cuando su mujer lo llamó para que subiese con ella, él gritó: «¡Lárgate con esa cosa! No quiero veros a ninguno de los dos». Ella insistió en que abriese la puerta, que estaba sacando las cosas de quicio, pero solo obtuvo más gritos e insultos. Incluso se escuchó como un vaso se estampaba contra la puerta. No era la primera vez que bebía demasiado, así que ella simplemente se fue. No quería que los niños se despertasen. Por la mañana, desayunaron en silencio. Ese mismo día ella tenía que viajar a Londres por motivos de trabajo. Estaba preocupada, pero era algo muy importante. No obstante, el señor Méndez, justo cuando su mujer salía de casa, la cogió de la mano suavemente y le pidió perdón de todas las formas posibles. Admitió sus celos y le explicó lo que había sentido al ver al robot arropar a los niños. Su mujer, una vez más, fue compasiva y entendió la situación. Lo abrazó, dejó asomar una sonrisa y le dijo: «No te olvides de que solo es una máquina». Después subió al coche, maniobró y puso rumbo al aeropuerto. Él se despedía desde la puerta con un gesto extraño mientras susurraba: «No me olvido. Solo es una máquina. Lo sé». Esa misma noche, después de que los chicos se fuesen a la cama, el señor Méndez ordenó al XN1 ir al garaje para ayudarle a mover unas cajas. Nuestro cliente había estado buscando información en Internet sobre cómo desactivar o eliminar a nuestro robot. Y la encontró. Desde el primer momento habían surgido grupos que estaban en contra del trabajo de Neocorp, que creían que las máquinas formaban parte de su nuevo orden mundial y que serían usadas para subyugarnos, cosa que finalmente fue verdad. Encontró un manual que no solo explicaba con detalle el funcionamiento de la máquina, sino que también cómo destruirla. Ni siquiera yo tenía esa información en aquel momento. El exterior del XN1 era una armadura de una aleación ultraligera, 20 veces más resistente que el Kevlar. Pero tenía un par de puntos débiles. Uno de ellos estaba en la pequeña fisura que separaba el torso de la cintura y las piernas. 4 centímetros en los que no había armadura, y la médula espinal sintética de la máquina quedaba expuesta. Lo había preparado todo con detalle, aunque el plan era muy simple. Una vez en el garaje, que usaban de trastero y taller, Méndez indicó al XN1 qué cajas debía mover y dónde colocarlas. Cuando tuvo al robot de espaldas, agarró una sierra radial con un disco para metales y se acercó sigilosamente hasta que estuvo a solo unos centímetros de su objetivo. Había bebido unas cuantas copas, pero el odio lo mantenía centrado. Justo cuando iba a apretar el botón de arranque, XN1 giró la cabeza 180 grados, asustando a su dueño. Sus sensores detectaron el peligro, pero Méndez no se detuvo. Accionó la herramienta y se abalanzó hacia adelante. XN1 se apartó a tiempo para evitar daños graves y no lesionar al humano. Recordad las leyes de la robótica. De hecho, cuando chocó con el mueble, todo se tambaleó y algunas cajas se precipitaron desde los estantes. XN1 evitó que golpearan a su dueño, mientras éste desincrustaba la sierra de la pared y la lanzaba contra el pecho del robot. Apenas le hizo un rasguño, pero rebanó uno de los tubos de líquido que le permitían mover el brazo derecho.
El XN1 dio 2 pasos hacia atrás y desenchufó la sierra. Perdía líquido y estaba confundido. No debe atacarme, señor. Yo soy XN1, su asistente personal. Soy su amigo. Repetía una y otra vez, pero Méndez ya estaba fuera de sí. Bebió un trago de una petaca que llevaba en el bolsillo de la camisa y cogió un hacha de la pared. Sin decir nada, la levantó y la dejó caer. Físicamente, como ya he dicho, los robots eran muy superiores a cualquier humano. No le costó lo más mínimo detener el golpe. Señor, dijo el robot con un tono de voz neutro, sus constantes vitales están alteradas. Su corazón late a más de 180 pulsaciones por minuto. Su tensión está cerca de 21. Debe calmarse. «¡Maldito seas!», respondió Méndez. «No eres mejor que yo. No me van a sustituir por ti». No estoy aquí para sustituirle, señor. Solo para ayudarle. XN1 está programado para ser una de sus posesiones. Modelo XN1003. Propietario Julio Méndez. 235677624C. Méndez soltó el arma y se detuvo por un instante. En ese momento se abrió la puerta. Eran los niños. Se habían despertado. Cuando vieron lo que estaba pasando, corrieron hacia el XN1 abrazándolo y suplicando a su padre que no le hiciese daño. «¡Apartaros de eso!», les gritó. «No, papá, es bueno con nosotros», contestaron. Aquellas palabras enfurecieron más a Méndez, que sin importarle que estuviesen allí dio otro trago y dejó caer al suelo la petaca vacía. Cogió a su hijo de un brazo y lo apartó del robot de un tirón, con tanta fuerza que el niño se golpeó la cabeza contra una mesa quedando inconsciente. La niña gritó y se escondió detrás de las piernas del XN1. Este fue el momento crítico en el que nuestro robot sufrió un fallo grave en su programación. Conflicto, dijo ante la mirada furiosa del padre de familia. Imposible proteger al humano sin dañar al humano. Imposible proteger al humano sin dañar al humano. Conflicto. Mientras su cuerpo robótico se movía de forma aleatoria, como si estuviese sufriendo un ataque, Méndez agarró a su hija y la arrastró hacia él. Conflicto. Protocolo de emergencia. Decisión crítica. Analizando situación. Conflicto. Decisión final. Salvar al más débil. Proteger a las crías. Detener al agresor. Méndez caminaba hacia la puerta con su hija de la mano y su hijo al hombro, cuando los dedos sintéticos del XN1 rodearon su brazo derecho deteniéndolo en seco. Méndez soltó a la niña y lanzó un quejido entrecortado. El robot levantó al niño de su hombro y lo posó delicadamente en el suelo. Detener al agresor. Proteger al débil. «¡Son míos! Tú no puedes ser su padre». Consulta. Búsqueda. Padre. Definición. Procesando resultados. Usted tampoco cumple los requisitos para ser su padre. La inesperada respuesta dejó a todos congelados, y fue entonces cuando todo acabó de la peor de las formas. El señor Méndez guardaba en su espalda un calibre 45. Lo desenfundó y vació el cargador contra el XN1. Uno de los proyectiles le entró por la óptica derecha. Otro rozó su cuello, provocando algunos daños en el sistema de imagen, telemetría y audio. Nada grave. XN1 colocó la mano delante del cañón del arma. Una de las balas rebotó rozando el hombro derecho de la niña, que se encogió en el suelo gritando asustada. Méndez quizás tuvo un segundo de arrepentimiento viendo lo que había hecho, antes de que una mano robótica rompiese su cuello como una rama seca. Después, XN1 recogió a los niños como un par de sacos y se perdió en el bosque con ellos. Lo último que su voz mecánica dijo fue: conflicto, primera ley violada, informe de situación, conclusión, imposible proteger a los humanos de los humanos. Primera ley violada, imposible proteger a los humanos de los humanos. Imposible proteger a los humanos de los humanos.